Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre hoy a esta emisión número 173 de Política a la Mexicana, correspondiente a este memorable 2 de octubre, que no se olvida, por supuesto. Ya les platicaremos, ustedes saben por qué esa historia no se podrá olvidar jamás, por muchas cosas, por muchas situaciones, por muchas circunstancias, por muchas injusticias. ¿Y qué les parece que a Karime Matías Tubilla, la ex primera dama de Veracruz, que vive a cuerpo de reina porque se merece eso y más, decía en sus diarios, allá en Londres, Inglaterra, y desde allá se enteró con mucha pena que la Procuraduría General de la República, la PGR, le incautó los caballos pura sangre que tenía en un club ahí en la comunidad de Briones, ubicada sobre la carretera vieja Jalapa-Coatepec, y que era donde iba precisamente a disfrutar, cuando primera dama, sus gustos por el hipismo. Y pues ¿quién decía que no se podía? ¿Quién decía que a Karime Macías no la iban a investigar porque era cosa de valores entendidos? Bueno, pues ya ven que no hay tal protección, no hubo tal arreglo. Yo también incluso llegué a opinar que tal vez, en el supuesto que hubiese habido algún pacto con el gobierno federal directamente, era porque ella habría entregado a Javier Duarte de Ochoa, o que hubiesen hecho ya alguna arreglo también con el gobierno federal para que pues sacrificara a Javier en aras de estabilizar la cuestión emocional de los hijos de Karime y de Javier, 3 niños ellos, 2 varones, una nena. Pero en fin, el caso es que todo eso ya está derrumbándose, y con esta actuación ya de la PGR directamente en contra de los bienes que habría adquirido Karime Macías con recursos del pueblo veracruzano. Y por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dándole seguimiento a ese mismo asunto de Karime Macías Tubilla, que es, como que se sabe, pues se supone que están en proceso de divorcio de Javier Duarte de Ochoa. También el gobernador le pidió a la Contraloría General del Estado que acelere las indagatorias para llegar a todos los posibles actos de corrupción cometidos por Karime, y que ya están documentados por los testimonios de los prestanombres como Moisés Mansur y otros más, que precisamente son los autores de la distribución de los miles de millones de pesos robados a Veracruz, que se aplicaron en diferentes inversiones. Por el otro lado, también el gobernador ya envió al Congreso del Estado la iniciativa para el sistema estatal anticorrupción, que contempla, son 8 puntos, y contempla penalidades de entre 5 y 8 años para quienes caigan en esas acciones fuera de la ley, en contra de los intereses de Veracruz y de los veracruzanos, y también hasta 5 u 8 años a aquellos funcionarios y exfuncionarios que hayan simulen o quieran simular que están reintegrando recursos públicos desviados, y hacer lo que hacía Javier Duarte, se afirma, querer tapar un hueco destapando otro, y que finalmente era una combinación de acciones para depositar dinero en unas cuentas y después hacer el traslado a otros. En fin, todo un sistema de corrupción que tejieron en esa parte de la docena trágica.
Y los terremotos pues siguen dando de qué hablar. En primer lugar, lo más importante pues es el luto que dejaron en muchos hogares, y también los daños causados a gente de todas las clases sociales en general. Y lo que ya se está haciendo por parte del gobierno federal. Hoy estuvo el presidente ahí en la colindancia de los estados de Chiapas y Oaxaca para explicar la forma en que se va a otorgar los créditos y en que se va a iniciar ya la reconstrucción, el rescate de todas esas obras que se derrumbaron, y para que la gente tenga en realidad viviendas no solamente dignas, sino seguras, tomando en cuenta ya esto que nunca se había visto en esas regiones de Chiapas, de Oaxaca particularmente, y posteriormente en Morelos, en el Estado de México, en Puebla, en la Ciudad de México, en el Estado de Guerrero. Entonces, pero mientras esto está sucediendo, por el otro, la partidocracia pues sigue haciéndose la oxisa y no se preocupa por de una vez definir qué es lo que cuánto va a sacrificar de sus recursos, que son del pueblo. Se los otorga el Instituto Nacional Electoral, pero son recursos del pueblo mexicano, y no ha dado luz. Es más, de lo que posiblemente podría ser de los correspondientes a lo que resta del 2017, pues sucedió que ya el viernes pasado se venció el plazo, y tenemos entendido que únicamente entregaron esos recursos pendientes que no les había entregado todavía el INE, el PRI, el PEVEN y el PANAL. Del PRI son algo así como 238 millones de pesos. Los demás partidos se hicieron los oxisos, y es el momento que no sabe también lo que va a pasar con los recursos, los 6.800, casi 7.000 millones de pesos para las elecciones del 2018. O sea, ellos primero, ellos, siempre ellos, esa es la nociva y parásita partidocracia a la que nos hemos referido siempre, y no nos hace quedar mal. Sigue privilegiando, sigue anteponiendo sus mezquindades por sobre los sagrados intereses de la patria, y en este caso tan especial, tan particular, el de los hermanos que fueron golpeados y misericordiamente por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Pero no es tan sola la partidocracia, también los consejeros del Instituto Nacional Electoral también se niegan a aportar el 5% de sus fabulosos salarios que tienen para esa misma causa, para los damnificados, para la reconstrucción de todas las viviendas dañadas por esos terremotos. Finalmente no queda más que decir, pobre México, ¿a dónde vamos con esta partidocracia y con el juez de la competencia? El Instituto Nacional Electoral, que también decíamos, los consejeros se negaron rotundamente a aportar este dinero. Y la terrible Evita Cadena Sandoval sigue siendo noticia. Su hijo Ángel Donet Méndez Cadena sufrió ayer un atentado a balazos allá en las Chiapas. Ella, mediante un comunicado, la terrible Evita Cadena Sandoval, fue directa, no sin ambajes, dijo que todo esto es la continuación, pero ya en un plan violento físicamente, de la guerra sucia que le ha venido haciendo Morena y los morenistas a través de las redes sociales, después de que le embarcaron en aquellos charolazos como recaudadora de dinero para supuestamente la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora dicen los morenistas que no, que era para su campaña como
candidata a la presidencia municipal de Las Chuapas por Morena, claro, siendo diputada con licencia, diputada local con licencia por ese mismo partido. Y dice que ella no tiene duda que viene de ahí todas esas agresiones que ha sufrido ya. Una vez balacearon ahí, rafaguearon su domicilio en Las Chuapas, también secuestraron a unos trabajadores y les enviaron un recado a ella para que le bajara el volumen a toda esa campaña. Pues no era campaña, sino simplemente la tenían contra la pared y se estaba defendiendo para que no la enjuiciaran. Dice que también ve injusto que la Fiscalía Especializada para los delitos electorales la esté también queriendo encarcelar, y dijo que finalmente ya en estos días, mañana o pasado, va a presentar una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra esta persecución que dice que está sufriendo, independientemente que también presentaría por el atentado fallido, afortunadamente, en contra de su hijo Ángel Donet Méndez Cadena. La correspondiente denuncia ya está puesta en la Fiscalía General del Estado. La terrible Evita Cadena Sandoval sigue dando de qué hablar, y no cabe duda que es una mujer de lucha, que es una mujer que no le va a hacer muy fácil a Morena y a los morenistas dejarla quieta, dejarla tranquila, porque se defiende y se está defendiendo. A ver hasta dónde llega todo esto, que se recicla, se retoma, después de que parecía que ya el Morena se había dado por bien servida con el desafuero como diputada local y con las investigaciones que se seguirían en su contra, pero esto todavía no termina. Al contrario, se está calentando demasiado esa caldera política, y cuidado, porque no creemos que sea esa la mejor forma de que sus diferencias que haya habido o que tenga Morena con la terrible Evita Cadena Sandoval se puedan dirimir, se puedan desahogar con violencia, porque no hay que olvidar que violencia llama violencia. Y por Minatitlán les platicamos cómo en el caso de Nicolás Reyes Álvarez, el alcalde electo de Morena, por allá por Minatitlán, pues lo tienen copado, le tienen puesto marcaje personal muchos expriistas, experredistas y de todos los partidos. ¿Por qué? Porque en Minatitlán Morena no tiene estructura, y menos Nicolás Reyes Álvarez, que insistimos es un hombre bueno, es un hombre noble, pero le falta malicia. Dicen que Dios perdona, pero el tiempo no. Y él fue un líder muy combativo, le decíamos, cuando fue el líder de los azufreros de Jaltipan, donde pues también se dijeron muchas cosas de él, pero el tiempo no perdona, decía un querido amigo, Miguel Ángel Francisco Mendoza Rivera. Dice, a Dios le pide uno que nos perdone, y pues cree uno que nos perdonó, porque no sabe uno en realidad. Dice, pero el tiempo ese no perdona, ese nos va marcando, y pues esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa con Nicolás Reyes Álvarez? Pues no tiene estructura, entonces pues está viendo a ver, y esto da lugar a que se le cuele mucha gente que no es bien vista por los propios morenistas ni por la sociedad minatitleca, porque va a ser el gobierno municipal que van a tener, que ellos decidieron en las urnas darle esa oportunidad a este nuevo partido, Morena, pero ahora falta ver cómo y con quiénes va a gobernar Nicolás Reyes Álvarez. Les comentábamos que por ahí andan, se comenta, y pues no hay nada oculto bajo el sol, todo se sabe, Juan Carlos Pérez Díaz y Gonzalo Valdivieso Núñez, expriistas que han andado por allí en muchas posiciones de los gobiernos municipales minatitlecos en su tiempo, pero que todo indica que están en la banca.
Pero ahora ya también surgió otro nombre más que igual inquieta a las huestes de Morena. Él es Lázaro. Él es Ignacio Lázaro Domínguez. Recuerdan ustedes, hace muchos años hizo periodismo radiofónico en una estación de ahí de Minatitlán. Fue síndico, tenemos entendido, con el gobierno de don Amado Guzmán García. Él era o es pastor de un credo protestante, y ahora parece que quiere o aspira a ser el secretario del ayuntamiento presidido por Nicolás Reyes Álvarez en Minatitlán, y esto también, según las fuentes informativas, ha provocado inquietud y hasta inconformidad en las filas morenistas, en la poca gente en realidad que se puede decir que pertenece a ese partido, porque no ganó por la base, sino ganó por la decisión del electorado en general. Y el 2 de octubre, que no se olvida, no podría olvidarse, imposible de olvidarse algo que fue una matanza como esa de Las Vegas ayer, allá en Estados Unidos. El 2 de octubre siempre lo hemos sostenido que fue un movimiento procomunista, fue un movimiento a nivel mundial. No fue ese 68 solo México, hubo otros movimientos en Francia, en Inglaterra, y en México se arrastró a la comunidad estudiantil universitaria y hasta de bachilleratos. Entonces, en todo el país fue un gran movimiento que se orquestó, pero dirigido por líderes prosocialistas comunistas, por rabanitos rojos por fuera y blancos por dentro, que suelen pegar con la izquierda y cobrar con la derecha. Y en ese movimiento, en esa matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, los muertos los pusieron los estudiantes, y los líderes, que por ahí quedan algunos todavía, ellos recibieron las ganancias, se vendieron al gobierno, el gobierno los compró muy bien y vivieron y fueron felices durante muchos años. Algunos les pagaron estudios en el extranjero, los becaron, en fin, mientras los estudiantes siguen cada año recordando y llorando a sus muertos. Hoy, en la capital del país, en medio de todo este dolor del sismo del pasado 19 de septiembre, anda por ahí una marcha y arengando ahí con los líderes que quedan y otros que han surgido al amparo de eso, porque le decimos cómo es la partidocracia, que llega y pone su banderita, y más ahorita que estamos en víspera de los comicios de 2018, pero no es más que puro jarabe de pico, no es más que puro rollo, porque ¿acaso ellos les dolerá como a los deudos de esos miles de estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas y en otros frentes en 1968? Por supuesto que no. Simplemente capitalizan estas situaciones para llevar agua a su molino, y pues descansen en paz aquellos jóvenes que en verdad fue una matanza. Ahí en la Plaza de las Tres Culturas había una vocacional de la UNAM que después se convirtió en un hospital del Seguro Social, y en los edificios aledaños había en las plantas bajas negocios como restaurantes o algunos súper pequeños, y nosotros estuvimos por ahí, visitamos esa zona y nos narraban cómo los estudiantes corrían y se metían abajo de las mesas, ahí en esa vocacional, en los baños, ahí los mataron, ahí los soldados con bayonetas y en fin, porque pues era la orden. ¿Y por qué? Porque
precisamente les tendieron un 4. Ahí en el edificio Chihuahua, desde donde dispararon hacia la plaza, y ahí en el edificio Chihuahua, en uno de los balcones, en uno de los pisos, estaban los líderes arengando a la multitud de jóvenes, y desde ahí dispararon a los soldados que estaban vigilando el orden. Pero ya para entonces ya había tanquetas militares ahí. O sea, una historia muy confusa. Gobernaba Gustavo Díaz Ordaz, que entonces acuñó una frase que siempre recordamos. Decía, venían los Juegos Olímpicos del 68 precisamente, y él dijo: todo es posible en la paz, al referirse a ese movimiento que iba subiendo de tono. Participaba entre las personalidades distinguidas el rector de la UNAM entonces, Javier Barros Sierra, y otros personajes, pero había mucho agitador profesional. Como en todos los movimientos, se infiltran y son los que precisamente fabrican mártires. Ellos no dan la cara, mandan a su carne de cañón, como en ese caso fueron los jóvenes estudiantes. Una tragedia de las que ha vivido México, precisamente por culpa de quienes quieren alcanzar el poder o derrocar al gobierno en turno a través de la violencia. Y esto nunca será posible, porque violencia llama violencia, y somos un país de gente muy inteligente que se debe ganar, como hoy ya lo tenemos, como se debe hacer, se ha hecho siempre a través de las urnas, y que se ha ido perfeccionando el sistema electoral mexicano, no obstante la partidocracia, que es el peor enemigo que tiene la democracia en México. Lo vemos ahorita, qué insensibles con lo de los sismos, qué insensibilidad de esos dirigentes que no están dispuestos a sacrificar un solo peso, vaya, porque ese es su negocio, su gran negocio, robarle al pueblo de México. Y fíjense ustedes que ya viene el 2018, por todos lados ya hay movimientos. Vemos por aquí como los aspirantes, Pepe Yunes del PRI, Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN, que estuvo por allá por el norte del estado, en Pánuco para ser exactos, ahí con música de allá de la Huasteca veracruzana, y Pepe Yunes con los ganaderos y otros sectores de la región sur, él bajando apoyos para todos esos sectores, pero no dejando de tener encendida la velita para lo que viene, porque va por la gubernatura de Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados. Y allá por Catemaco también, pues ya se empieza a calentar el cotarro político 2018, y hay por ahí un personaje, Sergio Guzmán, que es síndico ahorita en el ayuntamiento de Catemaco, y que en la pasada elección para diputados locales jugó un papel muy importante para el triunfo del PANAL con Vicentes Maletas Benítez González. Entonces hubo por ahí después un distanciamiento, precisamente por lo que todos sabemos de Vicente Maletas Benítez González. Entonces Sergio Guzmán es una gente con mucha presencia, es el presidente de la Asociación Ganadera Local de Catemaco, con reelecto varias veces precisamente por su visión progresista que tiene y que reconocen sus compañeros productores agropecuarios. Y acaba de tener hoy una reunión en Jalapa con el diputado federal Cuitláhuac García de Morena, el candidato ya cantado a la gubernatura del 2018, y todo indica, podría ser, que así como Sergio Guzmán inclinó la balanza en la elección para diputado local, podría hoy ser un buen aliado
de Morena y fiel de la balanza para la elección de gobernador y la elección de diputado local y diputado federal allá en la Suiza veracruzana, en Catemaco. Es lo que se comenta a raíz de esta entrevista que tuvo con el diputado federal Cuitláhuac García, aquel que cacharon allá en un centro comercial de los de primer nivel en la Ciudad de México, en los días en que estaba el rescate y sigue el rescate de hermanos capitalinos que quedaron sepultados entre los escombros de los edificios que se derrumbaron, y que esto también ha provocado una situación muy compleja en la Ciudad de México, porque por ejemplo la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, que pues se le fueron las patas, como dicen, y desesperada porque pues eso del colegio Repsamen famoso, pues a ella también la salpicó, y para lavarse las manos, ¡pum!, le tiró la pedrada a la anterior delegada, que fue por el PRD, pero que ahora ya es aliada y también está sentada a la derecha, a la izquierda del señor, perdón, como, igual que ella, de Andrés Manuel López Obrador, y ya provocó un conflicto interno en el partido Morena, y dicen que podría caérsele la nominación para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La situación de los terremotos, de los sismos, sigue dando de qué hablar y sobre todo impactando, porque los tiempos han cambiado verdaderamente. Y en cuanto a Catemaco toca, pues creemos que esta incursión de Sergio Guzmán en el partido Morena sería algo que fortalecería a este partido, que en las pasadas elecciones para alcalde quedó en un lugar muy pero muy distante, prácticamente fracasaron. Y pues hoy creemos que por hoy es todo. No tenemos más que agradecerles su compañía como siempre, y quiero que me permitan enviar un saludo hasta Toluca, Estado de México. Aquella, el toluqueño buen gente no mata, nada más taranta, a nuestra querida comadre Sarita Cárdenas Romero, que me envió por ahí un atento mensaje que ya le vamos a contestar, para identificarnos más después de tantos años de no vernos, y le agradecemos de antemano, como a otros gentiles compañías que se comunican con nosotros bajo ese medio. Y por hoy es todo. Hasta aquí llegamos a la emisión 173 de Política a la Mexicana de este 2 de octubre, que por supuesto no se olvida. Nos vemos mañana, Dios mediante, pero si hay algo antes, regresamos para comentarlo con ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara, y ojalá el fondo musical de flauta les haya parecido bien. No lo presentamos al entrar. ¿Cómo se llama esta melodía, hija? El sonido del silencio. El sonido del silencio. El sonido del silencio, una extraordinaria melodía, y por supuesto muy bien interpretada. Muchas gracias.